Vamos a hablar del caso Marbury versus Madison. Daremos una explicación sobre este caso y además del contexto histórico en el que se vivió. Este caso es un gran ejemplo de supremacía constitucional. El 4 de febrero de 1801, John Marshall asume la presidencia de la Suprema Corte, en un contexto en el que el poder judicial se encontraba devaluado y carecía de protagonismo, es decir, no era respetado. Justo antes de que John Adams deje la presidencia para ser revelado por Thomas Jefferson, quien era del Partido Republicano, el gobierno del Partido Federal designó a varios jueces de paz. Este proceso de designación involucraba el nombramiento por parte del presidente con la posterior ratificación del Congreso. Tras ello, correspondía, como acto de perfeccionamiento formal, que el documento de nombramiento sea sellado y remitido por correo por el secretario de Estado, cargo que, hasta el momento de los mencionados nombramientos, tenía John Marshall. William Marbury fue nombrado juez de paz casi el último día de gobierno del Partido Federal, y a John Marshall no le alcanzó el tiempo para sellar o enviar todos los nombramientos que acababan de hacerse, entre ellos el de Marbury. Ante ello, el nuevo secretario de Estado, nombrado por Jefferson, quien era republicano, James Madison, se negó a sellar y a distribuir las credenciales pendientes, e incluso eliminó las plazas en el año de 1802. William Marbury pidió al nuevo secretario de Estado que le enviase un nombramiento, el cual ya estaba sellado. Este pedido llegó directamente a la Suprema Corte. El caso Marbury contra Madison llega a la Suprema Corte de los Estados Unidos de América. Esta corte, liderada por John Marshall, establece que el gobierno está violando derechos legales adquiridos, los cuales tenía ya Marbury desde que el mismo presidente de los Estados Unidos de América, John Adams, había firmado su nombramiento para ser juez. En este orden de ideas, la Suprema Corte de los Estados Unidos de América tenía la facultad para hacer un mandamus, para decretar un mandamus, el cual consistía en un acto para ordenar cierta ejecución de un determinado acto legal debido a una inconstitucionalidad. Así, la Corte tenía un poder que le otorgaba la Constitución, y cualquier ley que fuera en contra de la Constitución debía de ser considerada como inconstitucional, porque la Constitución era la ley fundamental del país. Son las consideraciones que estableció John Marshall. Asimismo, se establece que la Constitución regula la actividad de los poderes y que la Corte también tiene una facultad de revisión judicial contra aquellos actos que son considerados como inconstitucionales. En este caso, el nuevo decreto del Senado que iba en contra de los nombramientos era considerado como inconstitucional porque se estaban violando los derechos ya adquiridos. Finalmente se concluye que la Constitución es la ley fundamental del país y que hay una supremacía, porque las leyes ordinarias no pueden ir en contra de esta. Y si estas leyes van en contra de la misma Constitución, no deben ser consideradas como leyes válidas. Por mi parte, yo estaré hablando del contexto del suceso histórico. Thomas Jefferson fue el tercer presidente de los Estados Unidos de América, ocupando el cargo entre 1801 y 1809. Se le considera uno de los grandes padres fundadores de la nación. William Marbury fue un exitoso hombre de negocios americano. También fue parte de los jueces de medianoche, convocados por el presidente de los Estados Unidos, John Adams, el día después de que dejó la oficina. También fue protagonista del suceso de 1803 de la Suprema Corte, el caso Marbury contra Madison. James Madison fue un político estadounidense, teórico político y el cuarto presidente de los Estados Unidos. Es considerado uno de los más influyentes de los padres fundadores de los Estados Unidos por su contribución a la redacción de la Constitución de los Estados Unidos y a la Carta de Derechos de los Estados Unidos, a tal punto que es apodado el padre de la Constitución.
En conclusión, este precepto enuncia el principio de supremacía constitucional por medio del cual se dispone que la Constitución es la ley suprema. Es la norma cúspide de todo el orden jurídico. En otras palabras, es el alma o la savia que nutre y vivifica el derecho. Es la base de todas las instituciones y el ideario de un pueblo. Supremacía constitucional significa que una norma contraria a esa norma superior no tiene posibilidad de existencia dentro de ese orden jurídico. Esta debe prevalecer ante cualquier caso y circunstancia. No puede haber ninguna norma o ley sobre lo establecido en la Constitución.